En esta mañana me gustaría hablar sobre el ministerio de la corrección. Y yo quiero que nos vayamos al Nuevo Testamento y nos vamos a la epístola de San Pablo a los Gálatas. Vamos a abrir esa carta, los Gálatas, y vamos a estar en el capítulo 6. Pero vamos a colocarnos un poco en el contexto. ¿Qué propósito y cuál era el origen de esta carta que Pablo envía? Y que es la única carta que envía a la región de Galacia a diferentes iglesias, donde en esa región de Galacia estaban diferentes ciudades que lo conformaban, en el cual estaba Antioquía, estaba Listra, estaba Derbe, entre otras. Aquí, en los 4 primeros capítulos de Gálatas, nosotros encontramos el propósito de la carta de Pablo hacia ellos. Aquí miramos que los legalistas de ese momento, los llamados judaizantes, enseñaban que algunas leyes del Antiguo Testamento eran obligatorias para los cristianos. Y además argumentaban que las promesas de Dios alcanzaban solo a los judíos y que los gentiles debían circuncidarse para así poder ver las promesas o estar confiados plenamente en la salvación de Dios. Imagínense, eso era un movimiento bastante legalista. Ahora, si seguimos, esos son los 4 primeros capítulos, pero si seguimos al capítulo 5, encontramos que Pablo está recordando de cómo el hombre es salvo y cómo mantener su salvación. Y aquí él le da propósitos prácticos a la iglesia. A partir de esto, Pablo nos dice que para vivir una vida cristiana tenemos que andar en el Espíritu. Que tenemos que estar sometidos en el Espíritu para así poder resistir las obras de la carne. En el capítulo 5 nos habla de, si lo ven en su título, dice las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Recordando cuáles son los frutos del Espíritu, dice la palabra que son ¿cuál? Benignidad, bondad, fe, templanza, ¿cuál más? Paz, ¿cierto? Y mansedumbre, y contra tales cosas no hay ley. Hasta aquí Pablo es muy claro, porque él dice que todo verdadero cristiano diariamente tiene una lucha entre su carne y entre su espíritu. Pero si estamos en Cristo, y si usted y yo dependemos del poder del Espíritu Santo, el que venció en la cruz nos ha prometido que venceremos. Ahora vamos al capítulo 6 y vamos a leer los 5 primeros versículos. Dice la palabra de Dios: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Ahora vemos aquí en estos versículos la preocupación de Pablo. Vemos que Pablo nos coloca como, él nos dice: ay, miren ustedes que sois espirituales. Y si suponemos de un hombre
espiritual que falla, que cae, que peca. Él aquí nos da las instrucciones del deber del cristiano ante esa persona débil. Y el deber es ayudarle, corregirle y restaurarle. Nosotros como cristianos estamos llamados a ayudar, corregir y restaurar. ¿Por qué lo repito? Porque con eso hoy vamos a quedarnos, hermanos. Nosotros tenemos un pastor, el cual él exhorta, vienen a él con ciertas situaciones, él restaura, pero el Señor también nos llama a cada uno de nosotros a restaurar a nuestro hermano. Pero si seguimos más adelante, él dice, pero cuando usted va a restaurar a su hermano, hágalo con un espíritu ¿de qué? De mansedumbre, con toda humildad, con todo amor. Podemos encontrar casos en que Pepito cae en pecado y viene Pepita, sabe, o él le cuenta, viene la confianza, él reconoce su pecado, lo confiesa, pero a veces vamos ante el otro hermano, Kevin, imagínate, ven acá, y bla, 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 mira lo que hizo Pepito. Y muchas veces tenemos el descaro de que desnudamos a nuestro semejante, desnudamos a nuestro hermano, desnudamos a nuestro prójimo, y cuando lo vemos le decimos, Diana, estoy orando por ti. Y eso es hipocresía. Debemos ¿qué? Ayudar, corregir y restaurar. Ahora, cuando aquí Pablo nos habla de una falta, nos habla de una caída, podemos mirar dos aspectos. Uno, una caída inesperada. Una caída en el cual esa persona de pronto ha olvidado orar, ha dejado de leer la palabra. Es una caída por descuido, no alimenta su espíritu. Y hay otra que es, como dice la palabra griega, parabasi, que significa con transgresión. O sea, con premeditación y alevosía. Que sabe, ¿cierto? Que reflexiona y piensa lo que va a hacer. Entonces, él piensa qué pretende cometer o a qué persona pretende dañar con intención. Dice la palabra en el segundo versículo, sobrellevar las cargas los unos a los otros. Pero antes de llegar ahí, déjeme decirle, iglesia, que nuestro deber como creyente es restaurar al débil. Y hay situaciones en donde una persona se abre con usted de tal forma o es sorprendida en el pecado, y lo que hacemos es apuntarlo, lo que hacemos es juzgarlo, y en vez de restaurarle, lo condenamos. Ahora la palabra nos dice acá, nos dice que cada uno de nosotros debemos instruir y enseñar en la palabra. Debemos exhortar y restaurar
a toda persona que ha caído con descuido o también con acto de premeditación y alevosía. A cada uno de ellos. La palabra de Dios dice que tengas cuidado al momento que vayas a restaurar al caído y que debes de hacerlo con tal mansedumbre, porque muchas veces nos creemos tan espirituales que nos creemos mayor o que nos creemos que estamos totalmente encima que esa persona. Pero también hay que reconocer que esto debe ser recíproco. ¿En qué aspecto, hermanos? En que muchas veces nosotros vamos al hermano y le decimos que está en pecado, lo reprendemos, lo exhortamos, pero a veces esa persona usted va a encontrar que le diga: ¿y quién eres tú para ayudarme? ¿Con qué autoridad moral tú me aconsejas? Y esto me pone a pensar en algo. Es posible y probable, siempre vamos a encontrar una respuesta de este tipo cuando estamos desnudos o cuando estamos completamente, ¿cómo se dice?, al descubierto por otra persona. Pero también hay que revisarnos si nosotros somos ejemplo o si tenemos autoridad para nosotros poder restaurar. ¿Cierto? Entonces esto me lleva a que ambos debemos de tener un espíritu de mansedumbre, tanto el que restaura como el que es restaurado, porque el restaurado también debe tener un espíritu de mansedumbre, que confiese y acepte su pecado y que acepte entrar en el proceso de restauración. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de pensar de que ninguno es menos ni mayor que el otro, porque todos somos pecadores. Si pensamos de esta manera, lo que estamos ahorita hablando, cuando Pablo dice sobrellevar las cargas unos a los otros, esto nos dice de que sus tristezas son mis tristezas. Kevin, tus fracasos son mis fracasos, pero también tus triunfos son mis triunfos. ¿Por qué? Porque somos la familia de Dios. Llevamos las cargas los unos con los otros. También va a encontrar personas que usted le va a decir, lo va a exhortar y no van a querer su ayuda. Pero no crea que por si usted se monta en un taxi y tiene un accidente, eso no indica que cada vez que usted se monta en un taxi lo va a tener. Con esa persona no funcionó, bueno, usted vaya y lleve la lente. ¿Quién es? Pastor. Pero eso que no haga en usted que deje de ayudar y corregir a su hermano. Ese es su llamado, ese es nuestro deber como cristianos. ¿Sí? Entonces, esto me lleva a pensar que andar en el Espíritu es un estilo de vida. Que ser humildes y que nosotros podamos reconocer nuestra necesidad delante de Dios con toda humildad ante su presencia. Y reconocer que todos los días necesitamos de Él. Todos los días. Y pedirle a Dios que nos coloque en el camino correcto, porque en mi relación con mi hermano yo quiero ser justo.
quiero ayudar, quiero llevarlo, quiero enseñarle la palabra. Todos estamos en la misma condición. Y si vemos a nuestro hermano caído, tengamos cuidado porque no sabemos en qué momento nosotros podemos llegar a caer en su misma situación. Así que la palabra dice que el que crea que está firme, mire que no caiga. Ay, pero de verdad, hermanos, miremos si estamos firmes. Ahora, si nos vamos a los versículos 6 y 10, dice la palabra de Dios: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ahora viene el versículo clave de este mensaje, de este capítulo. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Nos dice, hagámosles bien a todos. Pablo nos dice aquí, enseña la palabra. Pero también nos está diciendo que el que está recibiendo instrucción, comparta todo lo bueno, todas las cosas buenas con el que le está restaurando. La vida cristiana es muy diferente a la de allá. Si escuchamos en el mundo exterior, hay una palabrita que dice, sálvense quien pueda. ¿Cierto? Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Eso lo vemos en nuestra vida laboral, en nuestra vida personal, a veces en nuestra vida familiar. Por eso, el Evangelio de Dios es contracultura. Y por eso Pablo nos dice cada día que debemos colocarnos la armadura, porque diariamente estamos en guerra. Diariamente. Ahora, Pablo nos dijo que tenemos que estar o que estamos en una lucha constante entre nuestra carne y entre nuestro espíritu. ¿Saben por qué? Porque el mundo quiere influenciar a la iglesia. Porque la iglesia poco hace influencia con el mundo. Luego Pablo, en el versículo siguiente, utiliza la alegoría de la siembra y de la cosecha. Dice, si siembras para la carne, segarás corrupción, segarás egoísmo, segarás destrucción. Pero si siembras para el espíritu, segarás vida eterna. Y cuando hablamos aquí de sembrar para el espíritu, significa que nuestra cosecha en este lado de la tierra, aunque suframos, aunque tengamos problemas, es de buena calidad de vida. La palabra es clara, que los que estamos en Cristo, no importa el sufrimiento físico, no importa el sufrimiento emocional que estemos pasando aquí, tenemos dos cosas importantes que Dios nos ha regalado, y es contentamiento y esperanza. Amén. Tenemos esperanza. Luego Pablo nos dice que la vida del creyente tiene que ser
que siempre se haga el bien. Dice, sean generosos, ayuden a todos. Debemos de tener una vida en gratitud y debemos ayudar al prójimo. Dice la palabra de Dios, amarás a tu Dios con todo tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Pero también nos dices, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo pretendemos decir a Dios que le amo si no amo a mi prójimo? Si no amo a quien estoy próximo. Ahora pregúntate, ¿por qué ayudas al prójimo? ¿Cuál es tu motivo? Nuestro motivo debe ser para glorificar el nombre de Dios y cumplir el llamado que el Señor nos ha dado a cada uno. Porque como iglesias estamos para amarnos y llevarnos las cargas los unos con los otros. Claro, sabemos y entendemos que con todos no tenemos la misma confianza, ¿cierto? Hasta en nuestra propia iglesia se dan sus círculos más íntimos. Y eso está bien. Pero también permita que ese círculo le ayude, le instruya, le restaure, que también aligere un poco su carga. Ahora dice la palabra que haga el bien a todos. ¿Y por qué digo que este es el principal versículo? Porque dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Y con esto concluyo. Nosotros tenemos que hacerle el bien a todos, familia, amigos, por fuera, pero principalmente a nuestros hermanos en la fe. Ahora, iglesia, escuche esto. Si creemos estar demasiados maduros espiritualmente para caer en pecado, debemos tener cuidado, porque la palabra de Dios nos presenta antiguos líderes espirituales como líderes que cayeron en pecado, y eso es una advertencia para nosotros que nos recuerda, Diana, permanecer humilde y dispuesto a ser corregidos. Eso es lo que hoy tenemos, hermanos, que interiorizar. Estoy dispuesta a ser corregida. A que soy líder, pero también soy pecadora. Y qué bueno que mi hermano me pueda ayudar y decirme, Diana, no estás bien. Enseñemos la palabra, no lo que su corazón le diga. Esto no es de lo que la otra persona quiera escuchar. Esto es de cómo hablar y dar las instrucciones que la palabra nos enseña. Claro, cada uno tenemos nuestras formas. Yo hablo de pronto muy suave, muy dulce, pero de pronto hay otros que dicen, estás mal, cuidado, quédate ahí, pecador. Cada uno tenemos nuestras diferentes formas, ¿cierto? Pero llévese algo hoy. Instruyamos con amor, instruyamos con humildad y con mansedumbre.
Así como usted quiere ser tratado, trate a los demás. Porque sabe, cada uno de nosotros, incluyéndome, necesitamos cada día reafirmar nuestra relación con Dios, allí en intimidad, todos los días. Porque algún día cada uno de nosotros vamos a dar cuentas de nuestras acciones y vamos a dar cuentas de nuestras actitudes. Aligerar las cargas. Ama a tu prójimo. Enseña la palabra. Cada día pidamos al Señor tener los frutos del Espíritu. Que prevalezca nuestro espíritu para que cada día esas obras de la carne salgan de nuestra vida. Llevad las cargas uno a los otros. Ese es el mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Vamos a colocarnos en pie.